Bueno, chiquilines, vamos a ver cómo hallar las asíntotas verticales en una función. En este caso vamos a ver ejemplos de funciones racionales. Eh, lo primero, acá manchamos esto. Hola, chiquilines, lo que vamos a hacer ahora es hallar asíntotas verticales, en este caso con unos ejemplos de funciones racionales. ¿Ah? Lo primero es recordar algo. Una recta x igual c, donde c es un número real, se llama asíntota vertical de una función cuando el límite cuando x tiende a c de f de x es infinito, más o menos infinito. Y entonces, cuando x tiende a un número y el resultado es infinito, lo que vamos a observar es que la función presenta asíntota vertical. Alcanza con que solamente al menos uno de los dos límites, sea a la derecha o sea a la izquierda, de C, el resultado sea infinito para que podamos decir que hay una asíntota horizontal. Bueno, acá en el dibujito, por ejemplo, tenemos una función que a la derecha de C tiende a menos infinito. Y a la izquierda, por ejemplo, aquí no tenemos gráfico de función, pero en cambio, con eso ya solamente nos alcanza para decir que hay una asíntota vertical. Por lo tanto, recordando esto, es que vamos a tratar de ver cómo hacer para encontrar asíntotas verticales, pero a través, ya no teniendo el gráfico, sino de forma analítica. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Tengo la función f cuyo dominio son los reales menos el 0 y el 5 en R, y es la función racional cuya expresión analítica es 7 sobre x al cuadrado menos 5x. ¿Qué pasa en una función racional? Recordemos que estamos buscando un valor real en donde la función en ese valor real tiende a infinito. ¿Y cuándo pasa eso en una función racional? Bueno, cuando el denominador por lo pronto tendría que tender a cero. Porque si el denominador no tiende a cero, todos los demás casos de esta función me daría un número real sobre otro número real distinto de cero y el resultado sería un número real. Entonces no tendría ningún problema, no me daría infinito. La única posibilidad en donde me podría dar infinito es si el denominador tiende a cero, o sea que los candidatos, los valores candidatos para poder analizar en dónde, en qué valores de x encontraría una asíntota vertical, serían los valores que hacen cero al denominador. ¿Ah? En este caso, como la función ya está presentada completa, nos dice cuál es el dominio, podemos ver fácilmente quiénes son los números que hacen cero al denominador, los que no forman parte del dominio. ¿Ah? Recuerden que el dominio a veces depende del contexto con el que estamos trabajando, pero en este caso estamos hablando de lo que se llama el dominio de definición. Es el dominio más amplio que puede tener la función, es su conjunto más amplio de números reales. Y acá los únicos valores donde no tiene imagen, porque no puedo dividir entre ceros, son el 0 y el 5. Si esto no pareciera, que a veces hay ejercicios en donde les dice, bueno, el dominio es D y ustedes tienen que buscar cuál es su dominio de definición, es decir, es su conjunto de reales más amplio en donde la función tiene sentido, por decirlo de una manera sencilla. En las funciones racionales sería estudiar dónde el denominador se hace cero para saber qué valores tengo que descartar de los números reales. Bueno, y si lo tuviéramos que hacer, aquí tenemos, ¿no?, igualado a cero el denominador, como en este caso nos queda una ecuación de segundo grado incompleta, podemos sacar x de factor común, x por x menos 5 nos queda igualado a 0, y utilizando la propiedad hangeliana tenemos que una posible raíz es 0 y otra posible raíz de esta expresión, estamos hablando, ¿no?, de la del denominador, de esta expresión polinómica. La otra surge de cuando x menos 5 es igual a 0, que despejando es cuando x vale 5. O sea, cuando la x vale 0 y cuando la x vale 5, el denominador, ¿sí?, vale 0 y por tanto esos dos valores no están dentro del número. Son los posibles candidatos a que exista allí una asíntota vertical. Pero para comprobarlo debemos de calcular los límites.
en 0 y en 5. Y comprobar que efectivamente el resultado de esos límites da infinito. Si el resultado da infinito, hay asíntota vertical. Si no da infinito, entonces no estamos frente a una asíntota vertical. X tiende a un número y bueno, vamos a calcular entonces estos límites. Cuando X tiende a 0. Bueno, el numerador tiende a 7 porque es una constante y la constante va a tender a ella misma, en este caso a 7. Y el denominador, si sustituimos cuando X es 0, como ya habíamos analizado por acá, y habíamos visto que no formaba parte del dominio, así que el denominador tiende a 0. Pero claro, nosotros estamos calculando el límite, y el límite es lo que pasa en los alrededores de 0. ¿Cómo hacíamos para hallar en estos casos? Bueno, ya sabemos que un número real sobre 0 tiene como resultado infinito. Con esto ya sabemos que hay una asíntota vertical, pero de todas maneras vamos a completar todo el límite y de paso recordamos cómo calcular los límites en este caso cuando es un número sobre 0. Vamos a ver si es más o menos infinito y así también podemos avanzar un poquito y ver la interpretación gráfica de esto. Bueno, ¿qué pasa? Cuando X tiende a 0, voy a analizar qué pasa a la derecha y a la izquierda de 0. El numerador tiende a 7, de hecho en este caso vale 7. Es una función constante el numerador, si miro solo el numerador. Para ver el denominador tenía que analizar el signo del denominador. Para analizar el signo necesito las raíces, bueno, ya las tenemos acá, y vamos a estudiarle el signo. En 0 y en 5 se hacen 0, así que les ponemos arriba. Recuerden que estoy estudiando solo el signo de esta expresión, si bien esos son los valores que hace que la función no exista, solo en esta expresión se hacen 0 en esa expresión, ¿sí? Esto representa el eje de las X, y como el coeficiente principal es 1, arrancamos, positivo, arrancamos de derecha a izquierda con el signo, en este caso positivo, negativo entre 0 y 5 y positivo. ¿Qué pasa? Nosotros estamos estudiando qué pasa cuando X tiende a 0, así que nos vamos, acá no me quedó el más, vamos a hacerlo medio grande, así se nota. ¿Qué pasa? Estamos poniendo la lupa cuando X tiende a 0. ¿Qué pasa cuando X tiende a 0 por la derecha? Cuando X tiende a 0 por la derecha, esta expresión se arrima a 0 por valores negativos, así que ponemos 0 menos. Así que por la derecha de 0, 0 menos. Y si calculamos el límite a la derecha de 0, un valor 7 positivo sobre valores cerquita de 0, pero por el lado negativo, menos 0, algo, daría negativo. Ahí tenemos el límite por la derecha de 0. ¿Qué pasa por la izquierda de 0? Por la izquierda de 0, esta expresión tiende a 0, pero por valores positivos. ¿Sí? Yo tomo valores de X cerquita de 0 y dan 0, algo positivo. Entonces acá ponemos que tiende a 0 más. Así que si a la derecha tiende a 0, a la izquierda tiende a 0 más, 7 positivo sobre 0 más sobre positivo da positivo. ¿Qué significa esto? Que el límite a la derecha de 0 es menos infinito y a la izquierda más infinito. Bien, y por cierto que lo otro que podemos agregar es que la función presenta asíntota vertical, X igual 0. Lo podemos comprobar porque el límite cuando X tiende a 0 es infinito. Lo comprobamos, de hecho, más que lo podemos comprobar. Así que F, vamos a escribirlo, presenta asíntota vertical a X igual 0. Esta es nuestra primera conclusión. Bueno, ¿qué pasa entonces? Esta es nuestra primera conclusión. Ahora tenemos que ver qué pasa en 5, que era nuestro otro candidato a tener una asíntota vertical. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Calculamos el límite, acá tiende a 7. Acá la pifié ahí. Acá tiende a 7, ¿sí? Y el denominador tiende a 0. 5 a la 2 menos 5 por 5 tiende a 0. Como ya sabíamos, este resultado, un número
distinto de 0 sobre 0 da infinito. Y para terminar de hacer el límite, lo que vamos a hacer es analizar a la derecha y a la izquierda de 5. Ya tenemos el signo hecho, así que ahora vamos a poner la lupa en los alrededores de 5. A la derecha de 5 resulta que esta expresión tiende a 0, pero por valores positivos. Así que a la derecha es 0 más. Y 7 positivos sobre valores positivos da positivo. A la derecha es más infinito. ¿Ah? ¿Qué pasa a la izquierda de 5? Lo voy a poner con otro color. Acá. ¿Ah? A la izquierda tiende a 0, pero por valores negativos. ¿Sí? Acá hay un menos. Entonces, si tiende a 0 por valores negativos, acá es 0 menos. ¿Sí? Y 7 sobre 0 menos, positivo sobre negativo, negativo. Así que la función tiende a menos infinito a la izquierda del 5. Bueno, aquí tenemos el primer ejemplo. Además, podemos concluir que la función presenta asíntota horizontal. F presenta asíntota horizontal igual 5 también. Y, perdón, dije Y, me equivoqué. Para que sea asíntota vertical, además estoy hablando de asíntota vertical, es X igual 5. Las pongo las dos juntas, que es la conclusión final. Bueno, esto es respecto a cómo hallar la asíntota vertical y, bueno, vimos cómo calcular el límite. Recordemos, vemos cuáles son los valores que hacen 0 el denominador. Esos son los posibles candidatos a los valores de X en donde se presente la asíntota. Y a partir de allí lo que hacemos es comprobar si efectivamente hay una asíntota vertical. Y para ello calculamos el límite en esos valores y vemos si el resultado da infinito. Como nosotros vamos a ir un poquito más allá, vamos a ver la interpretación gráfica. A la derecha de 0 es menos infinito y a la izquierda es más. Y a la derecha de 5 es más infinito y a la izquierda es menos. Así que vamos a echar eso. Bueno, y acá tenemos unos ejes para hacer la interpretación. Dijimos que nuestras asíntotas verticales eran esta que tengo acá, x igual 0 y x igual 5. Vimos que el resultado cuando x tiende a 0 por la derecha era menos infinito, entonces sabemos que el gráfico va a venir por acá. Que a la izquierda de 0 era más infinito. Y cuando x tendía a 5, a la derecha daba más infinito y a la izquierda daba menos infinito. Y eso es lo que podemos interpretar con la información que obtuvimos. Si ustedes se fijan y grafico toda la función, efectivamente, sí, los trazos indican las zonas por donde está la función. Entonces, lo importante es que nosotros con esa información tenemos una idea de lo que ocurre en los alrededores de los valores en donde la función no existe y además podemos trazar el gráfico en esos alrededores. Eso es lo que me permite, además sabiendo que se presenta en este caso una asíntota vertical. Bueno, y esa es la idea en este primer ejemplo.